Ya, saludarles una vez más. Si me escuchan, por favor, ¿pueden confirmar? Ya, muy bien. Vamos a iniciar con las clases de hoy y ante todo saludarles una vez más a todos ustedes diplomantes. Voy a tomar muy en cuenta también la participación de todos ustedes. Esta es nuestra segunda clase, ¿no? Entonces, iniciamos desde este momento. Pero antes, confírmenme si pueden escuchar justamente. Ya. Entonces, Buenos días, licenciado. perfecto. Entonces voy a compartir. eh, a ver, veremos la diapositiva. Buenos días, licenciado. Eh, Bueno, sí, dígame. mi- bueno, yo, la anterior clase me era imposible entrar a la reunión, a la clase, licenciado. Entonces, le envié un mensaje a su personal para solicitarle si acaso habría posibilidad de que le pueda subir la clase en la plataforma. Entonces, eso yo quería pedirle porque no pude por cuestiones de trabajo. Ya sí se va a subir, eso me han dicho, han grabado, entonces se está grabando y se va a poder subir, ¿ya? Ya, está bien, Yo gracias. creo que a Moodle, donde presentan su tarea, ahí seguramente van a conseguir encontrar. Ya, gracias, licenciado. Muy bien. Lo de hoy también seguramente se va a grabar, entonces van a publicar por Moodle, ¿no? Eso me han indicado desde la dirección de posgrado, ¿sí? Muy bien, ahora sí, continuamos. Voy a compartir y después de algunas preguntas, ustedes siéntanse libres en poder, ¿ya? A ver cómo es esto. Vamos a ver. Ahora sí, me dicen ustedes si pueden ver, si está ingresando. Ya, ahora sí. Confirmen si pueden ver. Sí se ve, licenciado. Muy bien. Un poquito quizás para preguntarnos o repasar lo que anterior hemos avanzado. Estamos en el módulo 2, la didáctica en la educación superior. En este entendido, hemos visto los medios y recursos didácticos, etapas para el diseño de medio didáctico impreso, la elaboración de unidades didácticas, fases del proceso de la escritura, ¿no? Quizás hay algún compañero que quiere ingresar, vamos a admitirle. Muy bien. Ujú. Ya. Seguimos entonces. Y ahí está, ¿no? Los medios y recursos didácticos, uno de los medios son los materiales impresos para la enseñanza. Dijimos también que el medio didáctico surge del proceso de la comunicación en el aula bilateral, ¿no? Entre docente y estudiante, ¿no? Y después vemos los tipos y medios de los recursos didácticos, etapas para el diseño del medio didáctico, no sé, la identificación de las unidades de aprendizaje, el perfil del grupo destinatario, la selección del medio en que se presentarán los contenidos, hemos visto la estimulación de los tiempos, que hay que tomar por cada unidad los tiempos, ¿no? Será, diremos, 4 clases consecutivas o
o qué sé yo, pero en todo el semestre, si es semestralizado, por lo menos tiene que ser 20 semanas de clases, ¿no? Cumpliendo todas las cargas horarias, ¿no ve? El diseño de una unidad didáctica, ¿no? Hemos visto la unidad que debe tener un diseño atractivo. También hemos visto que es importante tomar en cuenta los colores, en qué ambiente están, ¿no? Los colores del aula, ¿no? Si es blanco, amarillo, naranja o verde, qué sé yo, entonces hay que tomar muy en cuenta también, ¿no? Entonces, después hemos visto las fases del proceso de la escritura, ¿no? Cómo se escribe, si usa los símbolos gráficos, las técnicas, los textos, ¿no? Tienen que ser concretos, tiene que haber una definición de los destinatarios, el cómo y el para qué, ¿no? Se construye conocimientos entre el docente y el estudiante, ¿verdad? Bueno, ahí quedamos, entonces ahora vamos a avanzar sobre la didáctica y enseñanza y aprendizaje, ¿correcto? ¿Qué inquietudes tienen, diremos, de la próxima clase? ¿O quieren alguna interrogante para continuar? Muy bien, entonces, si no hay preguntas, vamos a continuar con la clase de hoy sobre la didáctica. Hoy vamos a hablar justamente, vamos un poquito más profundizar sobre las herramientas didácticas, ¿sí? Sobre los recursos didácticos, estrategia didáctica, como complementando a la anterior clase, ¿sí? Sobre las herramientas didácticas, recursos didácticos, estrategias didácticas, ¿no? Eh, bueno, para empezar, la didáctica y enseñanza y aprendizaje van ligados juntos porque es parte, ¿no? La enseñanza y aprendizaje es parte de la didáctica, ¿no? La didáctica siempre va relacionado con la escuela, con las unidades educativas, tanto de educación superior, ¿no? Con la enseñanza y aprendizaje, ¿no? Aquí, como ven, la maestra con los estudiantes, ¿no? Entonces, eso siempre va a ir ligado y eso es muy importante tomar en cuenta, ¿no? Por eso su estudio está relacionado con el ámbito educativo, ¿no? Con el objetivo de que la enseñanza sea más eficiente, ¿no? Entonces, en un ámbito educativo, él o la docente, ¿no? Tiene que tener la capacidad de poder, ¿no? Tener esas herramientas o esos recursos, ¿no? Como estrategia para tener, digamos, para tener una mejor, ¿no? Construcción de conocimientos, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, la didáctica es el conjunto de procedimientos y técnicas destinados a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos, ¿no? Entonces, es importante, ya que si bien la didáctica es... a ver, un momentito. Ya. Entonces, si bien la didáctica es el conjunto de procedimientos y técnicas destinados a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos, es importante tomar en cuenta que, como dice Pablo Freire, nadie enseña a nadie, sino todos aprendemos en colectividad, ¿sí? Creo que hay alguien que quiere ingresar, me está diciendo que les aceptemos. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí está. Dejemos que ingrese. A ver cómo es la cuestión. Ahí ya, me perdí.
Ujú. Ya, muy bien, ahora sí, ¿no? Entonces, cuando decimos que la didáctica es el conjunto de procedimientos y técnicas destinados a dirigir la enseñanza mediante principios y procedimientos metodológicos que existen, ¿no? Entonces, estamos diciendo que nunca una enseñanza y un aprendizaje va a ser de manera individual, sino siempre es colectiva. Como dice Pablo Freire, nadie enseña a nadie, sino todos aprendemos. Y Pablo Freire va más allá inclusive, ¿no? De este aprendizaje, sino siempre dice en colectividad, y cuando dice en colectividad, podríamos decir, incluye a la naturaleza, ¿no? Incluso la naturaleza nos educa, o de la naturaleza aprendemos, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, eso es importante tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros aprendemos y es importante que hay que tomar en cuenta desde un punto de vista del docente, ¿sí? No sé si ahí tenemos alguna pregunta, alguna interrogante por parte de todos ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Espero sus reacciones. Muy bien, seguimos entonces. Es una didáctica debe de ser aplicable a todas las disciplinas, ¿no? Eh, una didáctica debe ser aplicable a todas las disciplinas, nos referimos, ¿no? Que el docente, la o el docente, ¿no? En educación superior, ya sea en cualquier ámbito también de la educación, en un instituto o una universidad, siempre tiene que tener los contenidos, ¿no? La currícula, ¿no? Que sea aplicable, ¿no? Elaborado, ¿no? Aplicablemente, si vale el término, para las y los estudiantes, ¿no? Cuando decimos en todas las disciplinas, nos referimos que puede ser en la contaduría pública, antropología, filosofía, lingüística, ciencias de la educación, psicología, en todas las disciplinas, ¿no? En educación superior, por ejemplo, ustedes están llevando este diplomado en educación superior, tienen que tener esa capacidad de poder adaptarse a cualquier otra disciplina, ¿no? Y por eso que para las universidades y institutos de educación superior, siempre se exige como un requisito tener el diplomado en educación superior, ¿no? Justamente para recibir estas formaciones en las que ustedes pueden, ¿no? Adaptarse a cualquier otra carrera, ¿no? A cualquier otra carrera, otra disciplina, ¿no? A informática, a contaduría pública, administración de empresas, ¿no? Entonces, a cualquiera. Y eso es como disciplina, ¿no? La didáctica en ese sentido busca adaptarse en cada una de ellas, ¿no? Dentro de cada disciplina hay varias materias, varias asignaturas. Entonces, la didáctica tiene que ser aplicable para cada una de ellas, ¿sí? Entonces, la didáctica no se refiere por lo que vas a enseñar, sino el cómo lo vas a enseñar, ¿no? Entonces, no es, como decía alguien, si no me equivoco, Rubén Alves, un brasilero, decía, nadie debe preparar un tema, enseñar por enseñar, ¿no? Sino debe ser el cómo lo vas a enseñar, ¿no? Eso es importante, ¿verdad? La didáctica no se refiere por lo que vas a enseñar. Ya estoy enseñando, ya me han aceptado como docente y punto. No, sino el cómo lo enseñas, el cómo. El cómo implica, pues, qué es lo que vas a permitir que aprendan tus estudiantes,
¿sí? Lo importante es el cómo lo enseñas, ¿no? El cómo lo van a adquirir ese conocimiento, ¿sí? Que tiene que llegar, ¿no? En este caso, al educando, ¿sí? No sé si ahí tenemos alguna pregunta, alguna reacción, no sé si se entiende. En ese sentido, dijimos ya en la anterior clase algo, que la didáctica proviene del griego didaskein, ¿no? Que es enseñar, ¿no? Deriva de dos vocablos del griego, ¿no? Tecne, que significa arte, y didaskein, enseñar. Entonces, didáctica, podríamos decir, enseñar arte, y traducido o transcrito, diríamos, en el idioma, en nuestro idioma castellano, el arte de enseñar. Entonces, la didáctica es ese arte de enseñar. Con ese arte de enseñar debe tratar que el docente llegue, ¿no? El cómo lo vas a transmitir los conocimientos, ¿sí? Quizás estoy hablando en términos un poco muy clásico, muy tradicional, ¿no? Pero es para un poco para entender, ¿no? Más adelante lo vamos a analizar, ¿no? De una manera, de una pedagogía tradicional sería, ¿no? ¿Cómo transmites el conocimiento? ¿No? Pero en una educación liberadora, dicen, no se trata de transmitir, sino se trata de cómo podemos aprender también del estudiante, ¿no? Entonces, en ese sentido, se construye el conocimiento, ¿sí? Ya, entonces, bueno, etimológicamente viene ese término, aunque ya habíamos dicho también que Juan Ameos Comenium ha sido, diremos, el que ha dado una facultad y una explicación sobre tal, ¿no? Pero en el sentido de la teoría, digamos, sí, de Comenium, vamos a explicarlo a la próxima clase, ¿sí? Entonces, ahí quedaremos en este aspecto. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Alguna reacción? ¿Un aporte? Yo sé que todos ustedes han tenido esa experiencia, ¿no? ¿Seguro? Seguimos, ¿no? En ese sentido, la palabra didáctica ha sido siempre mencionado, inclusive antes de Comenio, ¿no? Ya dicen algunos autores que ha sido por Neresi, ¿no? Es que en 1629, en su libro Aforismos didácticos, ¿no? Ya se había mencionado la palabra didáctica, ¿no? Pero ha sido consolidado, ha sido recreado, ha sido analizada por Juan Comenio, ¿no? Juan Amos Comenio, en su obra, ya dijimos la pasada clase, Didáctica Magna, ¿no? En 1657 ha sido publicado este texto. Entonces, noten, desde 1629 a 1657, pues, unos, no sé, 20 años o algo así, ¿no? Ya se ha consolidado, se ha fundamentado sobre la didáctica, y por eso se dice que el padre de la didáctica es Juan Amos Comenius, ¿no? Aunque ya anteriormente. Pero hablando de didáctica, en griego, por ejemplo, didáctique, ¿no? Que es el arte de enseñar. No ha sido pues en estos años, sino también ha sido ya pues hace tiempo, ¿no? Incluso quizás se puede decir ya 300 o 400 años antes de Cristo, ¿no? Y ya se hablaba seguramente de didáctica, o sea, la didáctica. Lo que pasa es que no se daba valor, ¿no? Entonces ya a partir de Comenio, entonces ya se da ese sentido y es parte como una disciplina de las ciencias de la educación, ¿no? O incluso algunos dicen, ah, la didáctica es una ciencia y todo eso, ¿no? Ya, pero no vamos a ir nosotros a esas definiciones conceptuales, sino más nos interesa a nosotros del cómo nos hace la enseñanza y aprendizaje. Ese es el motivo de esta clase. Entonces, la didáctica es el arte de enseñar, ¿no? ¿Y qué es el arte, no? Se trataba de ver al docente como, en la educación tradicional,
justamente en estos años 1600, 1700, 1800 hasta 1900 inclusive, quién sabe hasta hoy, ¿no? Entonces, en la pedagogía tradicional, por ejemplo, pues el amo y señor de la materia de la enseñanza era el docente, ¿no? ¿No? Docente. ¿Por qué? Porque los contenidos mínimos estaban centrados en el docente. Es el docente quien sabe, el docente quien enseña, él es el que sabe, ¿no? Y así lo asimilaban también los estudiantes. Las y los estudiantes decían, es el docente el que sabe. El docente ha dicho, ¿no? Entonces, era eso interesante. Eso es claro, como Dussel dice, es la transmisión del conocimiento. Es el docente que tenía, ¿no? Entonces trataba de eso porque el docente tenía esa personalidad, ¿no? Y de decir que esto es así y punto, ¿no? Y era el señor de la enseñanza, ¿no? Hoy la didáctica se ha convertido en el pilar fundamental en la enseñanza como una disciplina bilateral, ¿no? ¿Qué quiere decir como una disciplina bilateral, no? La enseñanza y el aprendizaje, o sea, la enseñanza y el aprendizaje se convierte bilateral, ¿ya? Como una disciplina bilateral. ¿Qué quiere decir? Tú solamente como docente hoy en día tienes que tener ese arte, ese dinamismo, esa habilidad de poder guiar, ¿no? Ciertos conceptos que de acuerdo al tema que estás enseñando, ¿no? Para que el estudiante también reaccione y diga, ah, sí, hay una razón. Además, yo tengo una experiencia, dice el estudiante. Entonces, tengo una experiencia sobre este tema que estás hablando, licenciado o licenciada. Entonces, ya se empieza a transmitir, o sea, el emisor y el receptor se compatibilizan, ¿correcto? Entonces, hay esa compatibilidad, ¿ya? Hoy la didáctica se ha convertido en ese pilar fundamental en la enseñanza y como disciplina, ¿sí? No sé si ahí tenemos alguna pregunta. Entonces, la enseñanza ya es el estudiante y docente. Ya no es el docente el que sabe, el que conoce, y el educando está en silencio. No, sino debe haber coparticipación, si vale el término, entre el estudiante y el docente. ¿Correcto? Así se dice una educación bilateral. Entonces, ya no se habla de enseñanza sola, sino se habla de enseñanza y aprendizaje. Aquí podríamos aumentar. Ya, enseñanza y aprendizaje. ¿Correcto? Ya. ¿Hay alguna interrogante? ¿Algún aporte? ¿Se entiende? No entiendo por qué están tímidos. ¿Se entiende, Liv? Ya. Licenciado, Sí, dígame. licenciado, le hago una pregunta. Se dice que una de las carreras que corren más peligro de desaparecer o extinguirse para la inteligencia artificial es justamente los docentes, profesores, alguien que enseñe, porque en el futuro ya no será necesario, entre comillas, enseñadores. Todo ya estará escrito, dicho. ¿Qué opinión tiene usted al respecto, licenciado? No lo creo tanto así. Puede ser de aquí a unos 100 años capaz, ¿no? Pero para entonces nosotros no, pues, no. Yo digo así, puede ser, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? Por ejemplo, en Japón, que es un país muy desarrollado, entre comillas, ¿no? Y donde hay personas ya robóticas, qué sé yo, preparando la comida, no sé. Entonces, no creo tanto así, porque siempre es bueno, y yo creo que cuánta sabiduría ha tenido Pablo Freire, un docente latinoamericano, cuando dice que la educación es
bilateral, o sea, nadie enseña a nadie, sino todos aprendemos, incluso aprendemos de la naturaleza. Entonces, nunca dijo de las cosas, diremos, visuales. Yo, por ejemplo, en este momento sí, estamos con un, entre comillas diré, yo docente y ustedes estudiante, entonces, pero coadyuvamos, compartimos. Eso sí, cuando no compartimos las ideas, nos sentimos callados, como pareciera que necesitaríamos a alguien solamente que nos ponga un video y punto. Los videos, incluso los libros, los textos, solo son emisores. No hay esa bilateralidad, ¿no? Tú no puedes consultarle al libro, ¿no? Por favor, esto, y el texto no te va a contestar, está a secas, está frío, está escrito y punto, ¿no? Entonces, muchas veces los videos, las películas, inclusive, tienes interrogantes, no te da, diremos, a poder reaccionar o preguntar, ¿no? En ese sentido, quizás diría yo, no, puede ser de aquí a unos años que quizás ya, como dice Iván Illich, un mundo sin escuelas, ya no es necesario la escuela, ya no es necesario la universidad, o sea, no debería ser así, o sea, debería ser así, dice, cuando entiende de otra manera, ¿no? Iván Illich, pero eso es una utopía, es un sueño, ¿no? Nunca se va a llegar a eso, ¿sí? Entonces, eso está por ver, solo sería como una hipótesis, diremos, ¿ya? Bien, licenciado, gracias. Sí, entonces no iríamos ahí, tampoco tengamos miedo a eso. Pero sí, a los medios digitales, por ejemplo, está dando un aporte, quizás ya no visitamos a las bibliotecas, ¿correcto? Como que veo aquí en la universidad, por ejemplo, pública la carrera Ciencias de la Educación tiene su biblioteca y es una biblioteca, no diré actualizado, pero sí tiene los suficientes, diremos, para poder estudiar y como que ya no veo muchos estudiantes ingresar a la biblioteca, ¿no? Sin ir más lejos, tampoco en la Universidad Mayor de San Andrés, ¿no? Y creo que el COVID también nos ha afectado en ese sentido, ya nos ha acostumbrado a lo virtual, ¿no? Y hay bibliotecas digitales, ¿no? Ahí podemos visitar lo mismo. Pero desaparecer que el docente no creo. No hay docente sin discente, dice también Paulo Freire, ¿no? Que quiere decir, nunca va a haber docentes si no hay estudiantes. Siempre va a haber un estudiante, ¿no? En ese sentido, quizás, no sé si no tengo una respuesta también directa, así, ¿no? Que sí o no, pero hay una hipótesis, puede ser. Como se está reemplazando a muchos obreros, por ejemplo, hay ese aparato donde lava ropas. Antes se necesitaba una persona en la casa que pueda lavar ropa, se necesita lavandería, o sea, se necesita ahora ya hay que dejar a la limpieza y ahí te lo lavan las ropas, recoges y punto. ¿No ve? Entonces, quizás es más económico eso que pagar un salario. Hay algunas, ¿no? Por esto de las tecnologías, sí, se están, ¿cómo se dice? Se están tecnificando o no sé qué, y se está excluyendo a los que puedan trabajar, ¿no? Entonces, es mejor siempre tomar también en cuenta todo eso. Muy bien. Entonces, seguimos, ahora sí. Muy bien, gracias por tu participación y eso que vaya para todos también seguir pensando sobre esto. No tengo la última palabra al respecto, pero yo creo ya de que a un buen tiempo puede ser, pero no creo. Ya. Entonces, la didáctica, enseñanza y aprendizaje, seguimos. Por ello, la didáctica debe de ser aplicable a todas las disciplinas, ¿no? Por eso es importante que la didáctica se divide en dos, ¿no? Podemos dividir en una didáctica general y una didáctica específica. Cuando decimos es aplicable para todo, por lo general, está destinada al estudio de todos los principios y técnicas válidas para la enseñanza de cualquier asignatura o disciplina. Entonces, estudia el problema de la enseñanza de modo general sin las especificaciones que varían de una disciplina a otra.
¿no? Entonces, es aplicable a todas las disciplinas, como ya dijimos hace un momento, a la carrera de antropología, filosofía y qué sé yo. Lo que decía también el compañero, hay algunas carreras que están desapareciendo, ¿no? Capaz que sea filosofía, no sé, algunas carreras. Pero aparecen otras carreras. Estas otras carreras significa que va a haber estudiantes y va a haber docente, ¿no? Una carrera desaparece y otra carrera hay. Por ejemplo, la carrera de teología, ¿no? ¿Qué quiere decir teología? Estudios de las divinidades, estudios de Dios, ¿no? Teo, Dios, logía, tratado, estudio, ¿verdad? Entonces, cuando la primera universidad allá en las primeras universidades de Europa, por ejemplo, en Alemania y demás, entonces aparece con la carrera de teología. Sin ir más lejos también aquí en la Universidad Mayor de San Andrés o en Sucre, ¿no? Sí, en Sucre de Bolivia, ¿no? Ahí aparece también la primera carrera, una de las primeras carreras, la carrera de teología. Pero como después ya en época de las luces del Renacimiento y demás, o sea, excluyen esa carrera, ¿no? Hacen desaparecer. O la carrera de arte, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algunas carreras que desaparecen, pues. Pero eso, hay otras carreras, ¿no? Entonces, y esas otras carreras se consideraban como las que son magníficas. Ahora, esas carreras justamente van a desaparecer y entran otras carreras, ¿no? Entonces, son cosas así. Eso sí, hay cambios, ¿no? ¿No? Hay cambios en ese sentido, ¿no? Pero entonces, la didáctica es aplicable para todas las carreras, ¿no? Ya sea carreras nuevas o carreras, tanto. Y cada docente tiene que tener la capacidad, por eso estudiar a elegir esa carrera. Entonces, en esa carrera, si tú quieres ser docente, tienes que tener que la didáctica en tu mente, que la didáctica es para todo, para todas las carreras, ¿no? Medicina, antropología, qué sé yo, para todas las carreras, ¿no? No, eso es importante. Por eso podemos decir que todos los principios y técnicas de enseñanza, cualquier estudio, ¿no? Muy bien, no sé si hasta ahí tenemos, yo creo que está claro. Entonces, en ese sentido que la didáctica general debe procurar ver la enseñanza como un todo, estudiándola en sus condiciones más generales con el fin de iniciar procedimientos aplicables en las disciplinas y que den mayor eficiencia a lo que se enseña, ¿ya? Hasta el momento estamos aún teorizando, ¿no? Sobre esta didáctica general. La próxima clase ya vamos a especificar qué es ser docente y qué es ser estudiante y cómo debemos entender. Eso vamos a darlo para la próxima clase, no se preocupen, ¿ya? Ahora, la anterior y hoy estamos simplemente teorizando, ¿ya? ¿Qué importancia tiene la didáctica en la enseñanza y aprendizaje? ¿Sí? Entonces, hemos dicho, la didáctica general es para todo ámbito, de manera general, ¿no? La didáctica se da en la carrera, en la disciplina de antropología. La didáctica se da en administración de empresas. La didáctica se da en la carrera de medicina. La didáctica se da en la carrera de ciencias de la educación. La didáctica se da en la carrera de derecho. La didáctica se da en cualquier otra disciplina. Aquí en la Universidad Pública del Alto se da en las 37 carreras que existen, ¿no? O es 38, tengo entendido 37, pero en las 37 carreras, la didáctica se da ahí, ¿no? Tú, todos nosotros, yo me incluyo, he aprendido de la didáctica. Y la didáctica es como un eje transversal que todo docente debería tener, el docente de matemáticas, el docente de, qué sé yo, ¿no? Pero a esa didáctica se le llama la didáctica específica. De manera general se da en todas las carreras. Ahora, la didáctica específica, ¿ya? A ver, vamos a permitirles, aunque ya nos falta poquito para concluir, les permitiremos a estos estudiantes, diplomantes que se están atrasando, ¿no?
Ya, muy bien. Ah, no, no. Muy bien. Entonces, la didáctica específica es aquella que estudia los métodos de manera práctica, en la que debe de ser aplicables para cada campo, ¿sí? Disciplina o materia concreta de estudio, ¿sí? La didáctica específica es el método, es la parte práctica ya. De manera general, es para todas las carreras, la didáctica se da en antropología, sociología, ¿sí? Y la didáctica específica es cuando ya tú utilizas métodos, herramientas, recursos, medios, y estos medios, estas herramientas, estos recursos tienen que ser aplicables en el campo de tu disciplina, es decir, en tu materia concreta. Si eres docente de lenguaje, ¿no? Taller de lenguaje 1 o lenguaje 1, ¿no? O eres docente, entonces ahí tienes que, pues, regirte en esa asignatura concreta y tienes que utilizar estos medios, estas herramientas, ¿no? Que anteriormente ya habíamos mencionado, ¿sí? Los recursos debes aplicarlo, ¿sí? Entonces, para cada asignatura se debe usar métodos que se adapten a la descripción de la materia. Si es taller de lenguaje o, o investigación, no sé, ¿no? La asignatura donde usted ha estudiado, ¿no? Si eres de la carrera de Derecho, entonces legislación, no sé, pues Derecho 1. Entonces, tienes que utilizar todo eso. Y si se dan de cuenta que ahí tienes que aplicarle una didáctica específica, ¿sí? ¿No? Todos los medios, los recursos. A eso nos referimos cuando decimos, para cada asignatura se debe usar métodos que se adapten a la descripción de la materia. ¿Correcto? ¿Se entiende? Seguimos entonces. Como debe ser aplicable para cada uno, entonces, herramientas didácticas son los instrumentos, como ya dijimos anteriormente, con los que se cuenta con el docente, que puede hacer el uso mientras que está dando las clases, ¿no? Mientras cuando uno está guiando con las clases, entonces uno se puede dar de cuenta de que esas clases tienen que estar usadas con herramientas. Estas herramientas pueden ser inclusive digitales, como ahora estamos, ¿no? A través de las plataformas como el Zoom, Google Meet, Encarta, Moodle, EducaPlay y otras más, ¿verdad? Entonces, las plataformas virtuales también son herramientas, ¿no? Entonces, los recursos didácticos, hay una diferencia mínima con las herramientas, ¿no? Con el recurso didáctico, ¿no? Entonces, es aquel artefacto que nos ayuda, es el objeto, ¿no? Fin en particular para el desarrollo y el enriquecimiento del estudiante, ¿no? Donde el docente en que facilita o es el facilitador de la interpretación del contenido, ¿no? Entonces van ligadas juntas, ¿no? Los recursos didácticos pueden ser el bolígrafo, no sé, pues la pizarra, el proyector, data, ¿no ve? La computadora, laptop, todos esos son los recursos didácticos, ¿no? Entonces, eso es importante también tomar en cuenta. Entonces, no hay una diferencia mucho, ¿no ve? Entonces, van casi juntas, son juntas. El uno es objeto y el otro es el medio, ¿no? El medio que nos ayuda a transmitir, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy a través de una laptop y entonces son medios para poder transmitir y orientar, diremos, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, en este caso, la didáctica tiene que ver con todo eso para la enseñanza y un aprendizaje mucho mejor, ¿sí?
Bien, no sé si tenemos preguntas, quizás un poquito esto más. Entonces, como estrategia didáctica es la planificación, ¿no? ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es una estrategia? Tengo los recursos, tengo las herramientas para la enseñanza y aprendizaje. Ahora me toca, ¿qué estrategias tomo con estos recursos, con estas herramientas que anteriormente he mencionado? Entonces, ¿qué estrategia tomo? Eso es el docente que debe preguntarse. Para la materia de introducción al derecho o introducción a las ciencias de la educación o para la materia de taller de lenguaje 1, 2, entonces ya tengo los medios, tengo las herramientas, ¿no? Los recursos. Ahora, con todo eso, ¿qué estrategias didácticas tomo? Una de las estrategias didácticas es importante y prescindible, es la planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Para lo cual el docente elige las técnicas y las actividades, técnicas con el fin de lograr, ¿no? ¿Correcto? Lograr los objetivos de la enseñanza. ¿Sí? Entonces, ¿me entienden? Les pregunto, por ejemplo, aquí cuando hablamos de planificación, cuando hablamos de la planificación como docente, nos estamos refiriendo a la elaboración del sílabo, ¿ya? O nos referimos a la elaboración del plan de trabajo, dice, ¿no? En la Universidad Pública del Alto, dice, al menos en la carrera de Ciencias de la Educación, dice, presente su plan de trabajo, ¿no? Usted va a dictar la clase, por decir, taller de lenguaje 1, entonces presente su plan de trabajo. Usted va a dictar introducción al derecho, presente su plan de trabajo. Usted va a dictar introducción a ciencias de la educación, presente su trabajo. Usted va a dictar sociología general, presente su plan de trabajo, ¿no? Entonces, en algunas otras universidades o de educación superior dice, presente su sílabo. Entonces, el sílabo no es más que también igual otro plan de trabajo, ¿sí? O presente su plan académico, ¿no? Entonces, es un plan de trabajo, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias que debe tomar el docente, ¿correcto? Es lo que debe tomar el docente, ¿no? Para lo cual el docente elige, ¿no? Las actividades, qué técnicas, ¿no? Cuando hablamos de técnicas, ¿no? Para lograr con nuestro objetivo de enseñanza, dentro de la planificación, dentro del sílabo, dentro del programa académico, ya sea semestral o anual, puede estar, ¿no? Que el estudiante elabore mapas conceptuales, diagramas o esquemas, mapas mentales, ¿no? Entonces, etcétera, ¿no? Dentro de las técnicas. Entonces, ¿cuáles son esas? Son las tareas, ¿verdad? Entonces, repito, de esto sobre el estudiante y sobre el docente vamos a hablar en la próxima clase, ¿no? Ya, solo ahora estoy un poquito adelantando, ¿no? Pero hablando de la planificación. Una de las estrategias debe ser una buena planificación, un buen programa, ¿no? De clases, de aula, ¿no? De seguro que ayuda mucho, bastante, a entender la descripción de la materia, a comprender para el educando, o sea, para el estudiante, hacia dónde se dirige o cuál es el objeto de la asignatura, ¿no? El material didáctico, en ese sentido, ¿no? Es el conjunto de medios materiales que se intervienen. Para lo cual quiero decirles que como estrategia didáctica es importante la planificación, ¿no? Y esta planificación se convierte en un material didáctico.
Y este material didáctico es el conjunto de medios materiales que intervienen y facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje entre el educando y el docente, o el docente y el educando, ¿sí? Se convierte en un material principal. ¿Por qué? Porque es una guía académica. Una buena planificación es una guía académica. ¿Correcto? Ya. Ahí tenemos alguna pregunta, interrogante. Licenciado, buenos días. Tengo una duda. Hemos hablado de planificación, elaboración y plan académico. Y cuando decimos, digamos, si queremos presentar como docentes y nos pide una planificación o plan académico, ¿es lo mismo decir elaboración, decías, sílabo y académico? ¿Es lo mismo o hay alguna diferencia ahí? No, es lo mismo, para entender mejor, ¿ya? Es lo mismo. Claro, tienen diferencias, pero esas diferencias son de acuerdo a cada institución. La Universidad Pública del Alto pide plan de trabajo, al menos eso es lo que me han pedido, ¿no? Cuando yo trabajaba en otra institución de educación superior, ahí me pedían sílabo. Y cuando comparo el sílabo y la planificación, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Ambos son ambos, tanto el plan de trabajo como el sílabo o plan académico o programa académico, en nuestros dicen, no, presente su programa, señor docente. Entonces, es lo mismo, solo que en el contenido va a depender de todos los conocimientos, de todas estas, justamente, las estrategias didácticas que debe emplear con todos los recursos, con todas las herramientas, con todas esas debe emplear en su plan de trabajo, ¿sí? Inclusive aquí en la Universidad Pública del Alto, por ejemplo, ya te da la dirección la dirección o el decano te da, diremos, el programa de la carrera, ¿no? Previo programa. Sobre esta base, anda a elaborar tu plan de trabajo, te dice. O sea, ya te da un previo, ¿no? Programa, ¿ya? Entonces, ahí no le vas a poner sílabo, sino pondrás lo que dice la carrera. Si dice la carrera plan de trabajo, entonces plan de trabajo nomás. Pero cuando yo trabajaba en otro lugar no me admitían plan de trabajo, sino sílabo tenía que decir. Sílabo de la materia X, ¿no? Por decir taller de lenguaje, ¿no? O idioma aymara, ¿no? Entonces son cosas, o inglés, ¿no? Entonces está, ¿ya? No hay que, el sílabo es empleado en Estados Unidos. En Estados Unidos, en la mayoría de las universidades piden sílabo, ¿no? Sílabo, presente su sílabo, ¿no? Entonces, y hay uno, pero ¿qué es un sílabo? No, es el plan de trabajo, o sea, es tu programa de enseñanza del semestre o si es anual. Y de eso vamos a hablar la próxima clase, justamente les voy a practicar, porque esta es una de las estrategias que debes tomar. Si tienes claro tu plan de trabajo, tienes claro entonces es importante que te va a guiar, te va a orientar, ¿ya? Eso, las próximas clases. No, tenemos 2 clases más, ¿no? El próximo domingo y el siguiente domingo, ahí concluiríamos. Entonces, ahí vamos a ver qué es ser docente, ya la parte específica, ¿no? Hemos hablado hasta el momento, un poco teorizando de lo que es la didáctica. De didáctica general hoy y de didáctica específica, y ahora estamos entrando a específico. Dentro de la didáctica específica y hay que entrar las cualidades del docente y las cualidades también qué estudiantes tenemos hasta el momento o qué tipos de estudiantes se presentan. Pero eso en la próxima clase. Y para finalizar, les voy a mostrar el plan, ¿ya? El plan o el sílabo, ¿correcto? Porque el sílabo es una de las estrategias que todo docente tiene que tenerlo bien claro, como parte de la didáctica, de enseñanza y aprendizaje. Con eso concluiríamos conmigo. ¿Está bien? Sí, está bien, gracias. Ya, por favor, no faltarse, ¿ya?
Entonces, si perdemos, ya, pues perdemos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el material didáctico es el conjunto de medios materiales que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Muy bien, seguimos entonces. La didáctica como enseñanza y aprendizaje, ¿no? Los materiales didácticos, estos materiales deben ser comparados o elaborados por el docente. Comprados, quiero decir, ya, no comparados, comprados, me equivoqué aquí. Comprados. Me equivoqué, ¿ya? Entonces, los materiales didácticos pueden ser comprados, o sea, tú puedes comprar estos materiales, ¿no? O puedes elaborar también, puede ser elaborado por el propio docente, esa es una habilidad, ¿no? Entonces, y también hay que ver la edad de los estudiantes y en particular los fines que se quiera cumplir con este material. El docente cuando elabora, por ejemplo, ya tiene los recursos, estos recursos, estas herramientas, ¿no? Pueden ser comprados o estos medios pueden ser comprados o pueden ser también elaborados por el propio docente, ¿no? En particular, ¿no? Y también tomar en cuenta a quiénes está dirigido, ¿no? Para quiénes está dirigido. Tú no puedes comprar un material didáctico así por comprar, sino tienes que ver siempre dónde te estás presentando. Si es una universidad, entonces ahí qué materiales sería bueno, ¿no? ¿Qué materiales didácticos pueden ser buenos, ¿no? Siempre es bueno tener todas las herramientas, ¿no? Todos los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, un docente no puede estar andando, préstame tu data así, ¿verdad? Disculpen, pero muchas veces pasa, ¿no? Desde mi experiencia, por ejemplo, ¿verdad? Licenciado, usted tiene su data, por favor, ¿me puede prestar el resto de del aula, ¿no? Entonces, pero yo dije, ¿cómo no puedes comprarte un data si es importante, ¿no? Ya la laptop, todos deberían tener, todos los docentes una laptop, ¿verdad? Entonces, todos los docentes deberían tener también data, ¿verdad? Aunque en la universidad, en las universidades, diremos, más antiguas, diremos, tienen ya su propio data en las aulas, pero necesitas tu laptop, sí o sí. No puedes estar prestándote laptop, ¿no? Entonces tienes que, ¿no? Pero en las carreras nuevas, por ejemplo, son las aulas también nuevas y muchas veces no tiene data las aulas. Entonces, para eso es importante tener ese proyector, ¿no? ¿Sí? Entonces, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Sí hay que tener, ¿no? Para los estudiantes, por ejemplo, se puede comprar dados, cubos, figuras, no sé qué, entonces, qué instrumentos también, ¿no? Pero es importante tomar en cuenta con quiénes, a quiénes, en qué lugar vas a trabajar como docente, como catedrático, ¿verdad? O con qué carrera, ¿verdad? Pues todas esas cosas hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, la didáctica es aquella disciplina que se encarga de buscar los mejores procedimientos para poder llegar a transmitir o construir conocimientos, ¿no? En ese sentido, las mejores actividades, las mejores estrategias en general, las mejores formas de enseñar independientemente de la asignatura que tienen que ser adaptadas, ¿no? Puede ser para primaria, secundaria, universitaria o posgrado, etcétera, ¿no? Entonces, si nos damos de cuenta, mira, que la didáctica comienza desde inicial, ¿no? Desde escolar o secundaria o universitaria o posgrados, ¿no? Entonces seguimos con eso, ¿verdad? Hasta doctoral, quién sabe. Entonces la didáctica siempre va a estar ahí, ¿no? Quien mejor didáctica tiene, ¿no? Mejores habilidades, mejor también será pues la participación de los estudiantes o mejor comprensión tendremos, habrá mejor enseñanza y aprendizaje. El estudiante se irá pues, a decir, he aprendido hoy día, ¿verdad? Muy bien, yo creo que con eso hemos concluido.
Ha sido un gusto compartir con todos ustedes. Hasta luego. Igualmente, Lick, hasta luego. Hasta luego, Lice.